Nuestro corresponsal en Siria, Hishan Wanous. Saludos, Hishan. ¿Qué hay de cierto en este presunto ataque a la base militar en Homs? ¿Están conquistando los grupos armados sirios importantes bastiones o se trata de confundir al país y a la comunidad internacional de que los grupos opositores comienzan a imponerse? Te saludamos y escuchamos tu reporte a esta hora. Buenos días, Carlos. Saludos, estimados televidentes. Efectivamente, los grupos armados calificados de terroristas por las autoridades sirias atacaron el día de ayer una base militar en la provincia central de Homs con el propósito de apoderarse de las armas y de las municiones que hay en esta base. Pero realmente los efectivos del ejército hicieron frente a esta banda armada y lograron matar a numerosos armados irregulares. Asimismo, detuvieron las armas que estaban en su poder. El resto de los armados salieron huyendo hacia otras zonas en el interior de la provincia de Homs, especialmente en los barrios de Al-Khalidiyya y Al-Payaba. Asimismo, le informamos que esta información de que han difundido que estos grupos armados se han apoderado de esta base militar y de otros centros en el país es totalmente falsa, según aseguran las autoridades y también los ciudadanos que hemos consultado que viven en esta misma zona. Todo se trata, según afirman las autoridades del Ministerio de Información sirio, de un plan urdido contra Siria para confundir a los ciudadanos, y es una guerra psicológica contra los habitantes de este país árabe, especialmente después de la decisión de la Liga Árabe de bloquear la emisión de la televisora local siria y de las demás estaciones y canales estatales en el país. Especialmente esta decisión se ha tomado hace unos meses y se ha aprobado hace una semana, y le informamos que existe un plan, según afirman las autoridades sirias, el Ministerio de Información, a través de fuentes seguras en la Liga Árabe, de que este plan fue planeado anteriormente en una de las capitales del Golfo Arábico en presencia de representantes de países occidentales y también de la Unión Europea. Pretenden aplicar el guión libio en Siria, es decir, bloquear la emisión de la televisora siria y también difundir al mismo tiempo informaciones por otros canales extranjeros de que la capital Damasco ya está en manos de los armados, y otros sitios también de suma importancia en el país ya están en el poder de los armados, igual como ocurrió en Trípoli. También pretenden instalar otras estaciones o canales satelitales en países cercanos a Siria que tienen el mismo logo de la televisora siria y de otras televisoras en el país, para difundir informaciones que dan credibilidad a las informaciones que han difundido o que pretenden difundir en los medios de comunicación extranjeros. También pretenden difundir informaciones de que el presidente de Siria ha salido del país, ha renunciado al poder, y asimismo que otros responsables han desertado, y también el ejército sirio se ha dividido. Todas estas informaciones, que todo este plan lo ha confirmado el Ministerio de Información sirio y también otras emisoras de otros países cercanos. Y actualmente hay periodistas extranjeros que están trabajando al asunto, como los periodistas de Prensa Latina y también el sitio web de Voltaire, que es un sitio francés que también está trabajando sobre el asunto y está tratando de desenmascarar esta realidad y esta manipulación mediática que están tratando de llevar a cabo en el país. En este marco le informamos también que las masacres que han cometido en Siria, según las autoridades sirias, fueron preparadas por grupos armados en cooperación con los países del Golfo y países occidentales para culpar al gobierno y tratar de atraer la intervención extranjera en el país. Y próximamente es posible que emitan imágenes de otras masacres cometidas, especialmente estos días en la provincia costera de Latakia, donde hay enfrentamientos entre los soldados del Ejército Sirio Nacional y también los grupos armados terroristas infiltrados en el país. Ahora, en medio de toda esta situación, Hishan, ¿qué reacciones se han generado entre quienes llevan la vocería de la misión de paz de la ONU para poder cumplir con su función? Te escuchamos. Realmente los observadores de Naciones Unidas están desplegados en Siria y están tratando de completar su misión en el país, contando con el apoyo de Siria, a pesar de todas las dificultades y a pesar también del anuncio de los grupos armados que ellos rechazan comprometerse al plan del enviado especial de la ONU para Siria, Kofi Annan, y rechazan la presencia de los observadores porque dicen que están legitimando lo que es
la supuesta represión llevada a cabo por el ejército sirio y las autoridades sirias contra los opositores. Actualmente hay alrededor de 300 observadores internacionales desplegados en todo el país, aunque en medio de dudas y sospechas por parte de los ciudadanos sirios que insisten en que esta misión, desde que ha llegado al país, se han incrementado los actos de violencia que están dando cobertura a los grupos armados y también a la introducción clandestina de armamentos en Siria a través de países vecinos, asegurando que también parte de esta delegación está trabajando como espías para espiar a sitios estratégicos, sitios militares en el país, especialmente en Tartus, donde hay una parte de la fuerza marítima rusa desplegada ahí, y otras localidades como en la provincia central de Homs y en Damasco. Todo ello, realmente Siria apoya el plan de Kofi Annan y apoya una solución pacífica a la crisis, pero todo ello está enfrentando con la postura de algunos países occidentales que alegan defender este plan, pero al mismo tiempo siguen suministrando de armas a los grupos armados y apoyando y financiando la oposición armada y tratando de unificar la oposición fuera del país para realmente justificar una intervención en el país. Esto se va a ser analizado en la próxima cumbre que ha llamado, a la cual ha convocado Rusia, que va a ser en Moscú o en Ginebra, con la participación de Irán, a pesar del rechazo de Estados Unidos que Irán forme parte de esta cumbre, asegurando que Irán es parte del problema y no parte de la solución. Declaraciones que han sido rechazadas por los ciudadanos sirios y por las autoridades sirias, asimismo por las autoridades iraníes, que aseguran que ellos están a favor de un diálogo y un proceso político en el país que responda a las demandas del pueblo sirio. Bien, gracias a Hishan Wanous, entonces nuestro corresponsal en Siria, describiendo la situación de violencia en el país cuando efectivamente toma fuerza el hecho de que se pretende crear un escenario virtual que